Estimados amigos, Dios los bendiga. Una alegría poder comunicarnos con ustedes, entrar, como siempre digo, que usted nos permita entrar en su casa, en su hogar, nos permita en este tiempo poder ministrar a su vida, a su corazón, a través de una palabra que queremos compartir y esperamos que en este tiempo, esta palabra que en este tiempo hemos reservado y preparado de parte del Señor para tu vida, pueda impartirte, como estábamos diciendo recién, pueda ministrarte. Me alegro y me gozo porque creo que el Señor en este tiempo que estamos atravesando a través mundial, creo que el Señor tiene salida y tiene respuesta. Y principalmente a través de sus hijos, de cada uno de aquellos a los cuales el Señor Jesucristo ha lavado y ha limpiado con su sangre maravillosa allí en la cruz del Calvario y nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Y como dice la Escritura, nos ha hecho acepto delante de la gracia y de la gloria del Padre. Por eso, en este tiempo, quiero compartir con ustedes esta palabra que el Señor estaba cargando en mi corazón para poder ministrar a vuestras vidas. Esperamos que esta palabra, y espero que esta palabra sea de bendición, lo vuelvo a repetir, te ayude en todas tus cosas, en todo tu andar, en todo tu caminar, en todo lo que estás trabajando, activando de parte de Dios, y aún también en tu plano personal, particular, esta palabra también puede animarte y puede ser de bendición para tu vida. ¿Sí? En esta tarde vamos a mirar en las Escrituras, vamos al libro 2 de Corintios, capítulo número 2, y vamos a mirar aquí, hermanos, cómo realmente el cristiano debe de estar caminando en estos tiempos. Tiempos duros, tiempos difíciles, pero dice la palabra del Señor, nos declara que a medida que vamos atravesando situaciones, vamos creciendo y nos vamos desarrollando y vamos creciendo espiritualmente. Pero vamos a mirar cómo nos trata la palabra del Señor o cómo nos declara Dios a través de su palabra. Y quiero comenzar en esta tarde en el capítulo número 2 de 2 de Corintios, verso número 14 y 15. Y Pablo decía a los corintios: más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Vamos a mirar en esta tarde a través de la Escritura cuál es la primera bendición que Dios nos da. Vamos a mirar esto. Dice la palabra del Señor que vamos siempre, continuamente, vamos en triunfo. No porque nosotros podamos vencer todas las cosas, sino que nosotros podemos mirar que en nuestras adversidades muchas veces no podemos tener los logros suficientes, sino que hay parte o en parte sí podemos llegar. Pero dice la palabra del Señor que a pesar de todo vamos en triunfo. No somos derrotados, la palabra de Dios no nos mira de ese modo, sino que nos mira que vamos siempre en victoria. Mire, la palabra nos enseña que siempre dice en triunfo, ¿en quién? En Cristo Jesús. No es por nosotros, no es por nuestras habilidades ni por nuestros empeños próximos o máximos que podemos llegar a ser, sino que vamos triunfando a través de la persona de Cristo. ¿Y cómo es esto? A medida que vamos siendo bendecidos por Él, en las luchas, en las pruebas, en las complicaciones, como siempre decimos, ahí es donde vemos el poder y la gracia de Jesús obrando sobre nuestras vidas. Ahí es donde vemos cómo Dios se preocupa tanto por nuestras vidas, en lo cual vemos que esa gracia y ese poder de Dios se va desarrollando dentro de nosotros y vamos creciendo para poder llegar y obtener cada uno de los triunfos. Ahora, el merecido triunfo lo ganó Cristo, así que por consiguiente esa bendición y esa gracia que Dios nos da va fortaleciendo nuestro interior, va dándonos mayor ímpetu, vamos creciendo, como siempre decimos, en la fe, vamos alcanzando metas y cosas en las cuales Dios nos tiene desarrollado para que nosotros vayamos creciendo en todo eso.
Entonces, encontramos que siempre vamos en triunfo. Y cuando dice la palabra que siempre nos lleva, no es que lo vamos a alcanzar nosotros, sino que el que nos va llevando es Él. Entonces, en cada situación no estamos solos, estamos acompañados. Porque si Él nos lleva, es porque Él nos está conduciendo para salir en triunfo, en victorias. Esto es lo que nosotros debemos de recordar en cada instante y en cada momento. No debemos de ser quizás personas que nos cerremos negativamente a las situaciones, sino al contrario. Tampoco ser esos fervorosos entusiastas que todo lo pueden y que después cuando hay situaciones difíciles o momentos en los cuales son difíciles de superar y se encuentran tan solos, es como que parecería que Dios los ha abandonado. Yo quiero decirles esto: cuando nosotros caminamos justamente y correctamente, equitativamente y con el equilibrio y el aplomo de Dios en el camino del Señor, vamos a ver la mano del Señor, Dios nos va a estar acompañando y vamos a salir realmente y vamos a triunfar. ¿Por qué? Porque no vamos solos, es que el Señor está con nosotros. Cuando nosotros queremos hacer algo por nuestros propios medios, ahí es donde arruinamos y entorpecemos toda la obra y todo el mover del Espíritu Santo de Dios sobre cada vida y en cada situación. Entonces, debemos entender que Él es el que nos lleva siempre en triunfo, dice, en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, o sea, nosotros somos el medio ahora aquí en la tierra, manifiesta en todo lugar, dice, el olor de su conocimiento. La palabra allí olor significa fragancia. Quiere decir que nosotros vamos mostrando la fragancia del éxito, del triunfo, de la respuesta de Dios sobre nuestra vida en gracia y en poder. Eso se va a manifestar en la gracia, en el aroma del mismo Cristo sobre nuestra vida. Quiere decir que somos un grato perfume para la gente. Cuando la gente mira nuestras vidas y ve nuestro andar, nuestro caminar, y ve nuestra fe, ve nuestra esperanza, ve nuestra seguridad, nuestra certeza en las cosas que Dios nos está hablando y en las cuales Dios nos está ministrando a nuestro interior, a nuestra alma, a nuestro espíritu, ahí es donde vamos adquiriendo esa presencia de Dios tan grande que produce un olor grato, fragante. Ese aroma es el que cuando nosotros compartimos, ministramos y dejamos que el Espíritu Santo de Dios obre en cada vida, cuando soltamos una palabra, va a producir un hecho de conversión o de rechazo. Una de las dos cosas pueden llegar a surgir. Nosotros siempre cuando soltamos una palabra creemos que la acción va a ser de aceptación, pero también hay gente que se bloquea o se cierra porque no es el momento preciso en el cual Dios lo tiene preparado ya para que pueda recibir la palabra del Señor. Pero sí queda ese encanto. Ese encanto es el aroma de la presencia de Dios en nuestra vida, ministrándonos y que nos fortalece y que nos saca en victoria para poder llegar y obtener y derrotar todas aquellas cosas que se levantan en contra de nosotros. Ese es el aroma que nosotros vamos dejando, vamos llevando, vamos transmitiendo. Y es el aroma del triunfo. No tan solo eso, sino que en la palabra encontramos también que todo esto produce en la gente, en cada uno de aquellos que nos están escuchando, produce esa atención, ese modo de captar, ese encanto, que ese es el encanto de la fragancia de la palabra de Dios obrando a través de nuestras vidas, golpeando en el corazón a través de una enseñanza, una administración, de una oración, de una imposición de manos al ministrar. Ahí es donde Dios comienza a obrar y comienza a bendecir. Por eso dice la palabra del Señor que siempre vamos en triunfo. Para nosotros no hay derrotas. Para los hijos de Dios no hay derrotas. Para los hijos de Dios hay triunfos. Y los triunfos son en Cristo Jesús. Y caminando con Él, todos los triunfos, todo lo que tengamos que atravesar y pasar, el triunfo está garantizado porque Cristo ya lo venció y lo derrotó en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que soltar ese aroma que se impregna en nuestra vida de la bendición y de la presencia y de la gracia de Dios. Venga conmigo, por favor. Quiero que usted pueda compartir conmigo en el libro de Romanos, capítulo 8, dice la palabra del Señor. Romanos 8, verso 28.
el verso 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a mirar en el caminar la segunda bendición. La segunda bendición es que somos llamados con un propósito. Y este es el propósito que Jesús tiene con nosotros. No es un propósito que nosotros nos decidimos como una acción nuestra particular, propia, humana nuestra, sino que lo que estamos hablando que es el propósito, lo que Dios pensó de hacer con nosotros. Y volvemos a leer, mire, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Como habíamos visto en el versículo anterior, en el pasaje de 2 de Corintios, dice que vamos en triunfo en Cristo Jesús. Y todas las cosas que vamos a estar pasando nos ayudan para bien. Y dice, ¿quién? A los que conforme a su propósito son llamados. Cada uno de nosotros hemos sido llamados porque estamos conforme a lo que Dios pensó de hacer con nosotros. Entonces, en esa conformidad de propósito de Dios con nuestra vida, es donde todas las cosas no van a ir bien. No es porque simplemente estemos acá o digamos yo creo en Dios y voy a hacer esto. No. Tiene que estar dentro de un marco, dentro de una disposición establecida por Dios, pensada, diseñada por Dios, para que nosotros podamos estar posicionados en ese lugar justo, ubicado, plantados, puestos allí de parte de Dios, para poder cumplir lo que Dios quiere hacer. Hablamos en el versículo anterior que dice que nosotros tenemos ese olor fragante cuando compartimos, cuando ministramos, o para vida o para muerte, pero estamos teniendo ese olor de Dios, esa fragancia, la transmitimos de parte de Dios. Por eso dice que todas las cosas que nosotros pasamos o que vivimos nos ayudan a bien, porque vamos a ir conforme al propósito de Dios, vamos a salir también triunfantes. Ahora, note el verso 29 que dice: porque a los que antes conoció, también a estos predestinó. O sea, lo que nos estamos mostrando aquí es que no somos simplemente tomados o escogidos así en una forma sin consideración, podríamos llegar a decir, sino que al contrario, Dios ha puesto mucha consideración en nuestras vidas. Ahora, la palabra, ¿por qué lo digo? Porque la palabra de Dios nos enseña y nos muestra y nos dice que nosotros, Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que nosotros ya estuvimos antes que la tierra fuese creada, antes que Dios hablara y dijera sea la tierra y todo lo que está allí y todo lo que Él creó y fue dando, antes que todo lo que Él creó, nosotros ya estábamos en la mente de Dios. Por eso la palabra de Dios nos habla que nuestra vida tiene un propósito. Y el propósito que tiene en la mente de Dios son propósitos de eternidad, puesto que Dios es eterno, así que por consiguiente todo lo que Dios ha pensado con nosotros lo ha pensado desde la eternidad de Dios. Por consiguiente, cada uno de nosotros, por eso lo que pasemos, siempre vamos a estar en triunfo. Porque ya hemos entendido lo que Cristo nos está hablando y hemos entendido que el propósito de Dios es un propósito eterno. Cuando nosotros tenemos esto bien claro, vamos marchando hacia adelante, podemos compartir, podemos ministrar, vamos a mostrar ese olor fragante de Dios sobre nuestras vidas, pero también todas las cosas que estemos pasando nos van a ayudar para bien, porque no lo hacemos conforme a lo que nosotros pensamos, sino conforme a lo que Dios ya pensó y predestinó. En todo esto, dice que vamos a alcanzar conforme que fuimos hechos, dice el verso 29, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Él es el Hijo de Dios, pero es nuestro hermano mayor. Él es el que nos ha dejado para la iglesia, constituido los dones, los ministerios, dejó constituida su iglesia cuando dijo: sobre esta roca, Pedro, edificarás mi iglesia.
ha dejado todo constituido, todo bien armado. Quiere decir que nosotros estamos caminando y estamos marchando en un cuerpo tan bien armonizado que realmente es el cuerpo de Cristo, y marchamos en una perfección de eternidad de Dios, en lo cual Dios ya lo tiene diseñado. Por eso le estaba diciendo, el propósito de Dios sobre nuestras vidas son propósitos preciosos, son propósitos eternos, propósitos en los cuales nosotros vamos a alcanzar cosas que jamás pensamos que podíamos llegar a lograr, que podíamos llegar a entrar, que podíamos llegar a poseer. Pero Dios nos la está preparando y nos la está entregando en este tiempo, puesto que no son deseos nuestros, sino que son los propósitos de Dios obrando en nuestras vidas. Esto no es simplemente sueño. Y yo quiero que usted entienda una cosa: Dios puede darte una visión, Dios puede darte un sueño, y está bien. Y eso te va a habilitar, y eso te va a forjar tu vida en dirección a eso. Yo no estoy hablando sobre eso. Lo que yo estoy hablando es que nuestro accionar diario, minuto a minuto, segundo a segundo, cuando nos hemos convertido al camino del Señor, y es porque ya Dios no pensó desde antes, lo vuelvo a repetir, desde antes que creara el mundo y creara todas las cosas, nosotros ya existíamos en la mente de Dios. Ya diseñó todas las cosas. Por eso nosotros en este tiempo, cuando vamos caminando, podemos encontrarnos adversidades. Lógico que vamos a encontrar adversidades. Vamos a encontrar lucha. Lógicamente que vamos a encontrar lucha, porque Dios nos hizo triunfante. Así que por algo, en algo, la obra de Cristo se tiene que glorificar. Y dice la palabra que lo que pasemos o lo que vivamos en todas las cosas, que todas las cosas nos ayudan a bien. Así que, hermano querido, estamos en un completo desarrollo continuo. Estamos caminando en un desarrollo continuo permanentemente con el Señor. Ahora, mire lo que dice en el mismo libro de Romanos, capítulo 8, verso 37. Dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, otro título que Dios nos da, no tan solo que somos el propósito, no tan solo que vamos en triunfo, sino que la palabra de Dios nos dice que somos vencedores. Usted puede tener un triunfo sobre una área, pero vencer y derrotarlo es otra cosa. Ahí es donde vemos el poder, donde vemos la gracia, donde vemos la autoridad de Dios delegada sobre nuestras vidas, y podemos enfrentar todas las situaciones que se puedan llegar a gestar, y podemos decirle directamente a esa adversidad: estás derrotada, estás vencido. Yo voy a pasar por sobre esta situación. Declararla. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros declaramos, determinamos cosas. Y si nosotros en las adversidades o en las cosas que podemos llegar a estar pasando, dice la palabra de Dios que cuando dice en todas somos más que vencedores, no hay una que me pueda derrotar. No hay una situación que me pueda dejar a la vera del camino. Al contrario, yo soy en todas las situaciones más que vencedor. Entonces cambia mi posición. Pasa a ser un hombre de triunfo, un hombre con propósito, y paso a ser el vencedor de Dios. Y yo muchas veces doy este ejemplo, y muchas veces lo uso en la congregación donde voy, donde predico, donde comparto. Y ¿sabe qué? Siempre tomo este ejemplo como el de David y Goliat. David, dice la palabra del Señor, cuando lo vio a Goliat, no se atemorizó en nada. La situación lo hizo un vencedor. ¿Por qué? Porque todo lo que había vivido, todo lo que había estado haciendo, cuidando el rebaño de las ovejas de su padre anteriormente, él dice que él había enfrentado al león, había enfrentado al oso, había enfrentado todos aquellos animales que venían y querían quitarle las ovejas del rebaño, y había enfrentado, y eso lo había capacitado. Y yo quiero, hermano querido, que usted no reniegue de sus luchas, ni de sus problemas, ni de las cosas que se gestan. Tenemos que aprender nosotros a ser victoriosos en Dios.
Tenemos que aprender a derrotar a nuestros enemigos. Tenemos que aprender a luchar. Tenemos que aprender a cuidar, a defender lo que Dios nos ha dado. ¿Y sabe por qué? Porque ahí es donde somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo, no de nuestras propias fuerzas. Cuando vino Goliat y David sabía todo lo que Dios lo había preparado, cuando tenía que enfrentar, como recién estaba diciendo, al oso, al león, a los lobos, todo lo que se había gestado allí a su alrededor, él aprendió a enfrentar a los enemigos. Y cuando aprendió a enfrentar a los enemigos, aprendió a derrotarlos. Y dice la palabra del Señor que cuando aquel gigante se paró delante del escuadrón de Israel, los soldados, y cuando él se presentó delante de Goliat, Goliat lo trató como si fuese algo insignificante. Más aún, lo menospreció porque lo trató como un perro a David. Y David dijo: tú has venido en contra del escuadrón del ejército de Jehová. Has venido en contra de ellos. Y no has venido en contra mío. Has venido en contra de Dios. Así que por cuanto Dios ha estado conmigo y me ha ayudado, hoy voy a dar tu carne a los cuervos. A las aves del cielo van a comer tu cuerpo. Y así fue. Dice que cuando descendieron para enfrentar en la batalla, dice que David corrió, tomó la mejor posición, eligió el lugar mejor, justo y correcto, para que en el nombre de Dios, cuando Él envía con su onda, esa piedra queda clavada en el centro de la frente de aquel gigante, y aquel gigante cae. Hermanos, no nos hace falta muchas cosas para vencer al enemigo. Solamente usar y tener lo que Dios nos ha dado y lo que Dios ha depositado. Porque dice la palabra que Dios nos ha dado dones y ministerios. Y cada uno de nosotros debemos de ejercer y tomar eso. Porque en eso somos más que vencedores por medio de aquel que pagó su precio, el precio de nuestra vida en la cruz del Calvario. Él es el que nos capacita. Y así como lo capacitó a David, así nos está capacitando a nosotros día a día. Día a día nosotros enfrentamos nuestro Goliat. Cada día Dios, o en cada noche, Dios también viene y tapa la boca de los leones que quieren lastimar o quieren perjudicar, cosas que se gestan. Y es más aún, siempre digo que muchas veces Dios nos libra de cosas que ni siquiera nosotros imaginamos que sabemos que nos están o que nos pueden llegar a acontecer. Y que cuando estemos en la presencia de Dios, Dios nos va a mostrar. Por eso Dios nos sigue llevando y seguimos caminando y somos más que vencedores. Porque aún de las cosas que no sabemos, en las cuales Dios nos está librando, nos vamos a enterar cuando estemos en los cielos de ciertas situaciones en las cuales hemos visto la mano de Dios interviniendo, guardando. ¿Por qué? Porque no somos hombres y mujeres comunes y vulgares de este mundo, sino que somos hombres que ya venimos, hombres y mujeres que venimos marcados, predestinados de la mente de Dios, reservados, que hemos visto y hemos sido llamados a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y alcanzamos la salvación y la vida eterna en este tiempo. Porque no está para nosotros la derrota, para nosotros está la victoria poderosa en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso somos más que vencedores. Y en el libro, volvamos al libro de 2 de Corintios, y ya quiero terminar en esta tarde con ustedes, y quiero cerrar mirando 2 de Corintios capítulo número 10. Dice la palabra del Señor en el verso 4 al verso 5, dice de este modo, dice: porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos que Pablo, hablando para los hermanos allí en Corintios, estaba hablando de su ministerio, estaba hablando de lo que Dios había hecho con él, cómo lo había llamado, cómo lo había escogido Dios a él, cómo había sido el trato de Dios con él. Y él en esta parte está hablando, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. O sea, vamos descubriendo que toda victoria, todo triunfo
Todo hombre vencedor no es por uno mismo, como estábamos diciendo. Y que las armas que nosotros tenemos, que son poderosas en Dios. ¿Y cuáles son esas armas? Las armas es la oración, la intercesión, el clamor, el ayuno, la búsqueda, el estar en lo secreto, en lo íntimo de Dios. Entonces ahí es donde nosotros vamos adquiriendo toda gracia y vamos adquiriendo todo beneplácito de Dios sobre nuestra vida, porque ahí es donde vamos siendo y vamos ganando y donde vamos triunfando, porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Así que Dios nos ha preparado en todo este tiempo para poder vencer y derrotar todas las cosas que se han levantado en contra del reino de Dios. Y Pablo podía decirlo tranquilamente porque él había pasado toda clase de oposición. Había vivido momentos muy terribles por anunciar el bendito evangelio. Como leíamos hoy en Corintios capítulo 2, en 2 Corintios capítulo 2, o es para vida o es para muerte. Y Pablo hablaba para vida o para muerte, o hablaban para que se convirtieran o no. Pero siempre había un resultado. Y por tal dirección de Dios y por tanta franqueza de hablar a la gente tan claro, que sonaba tan difícil o tan duro, pero para aquellos que se convertían era para bien. Para los que no, se cerraban. Y más de una vez Pablo pasó por situaciones muy difíciles, muy duras. Pero dice que a pesar de todo, las armas de nuestra milicia no son carnales. No es para ir de contienda, sino que son poderosas en Dios. Y el propósito que tiene de utilizar esas armas es para destruir toda fortaleza que se levanta en contra de lo que es los principios de Dios. Ahora, note, dice destrucción de fortaleza. ¿Para qué más? Para derribar argumentos y para derribar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dios lo que está hablando y lo que está diciendo, muchachos, cada vez que nosotros hablamos, cada vez que ustedes comparten, cada vez que yo provoco en ustedes que suelten, que ministren, que enseñen, que lleven mi nombre y hablen a la gente la claridad de lo que Dios quiere, de lo que yo quiero, dice Dios, ustedes están rompiendo argumentos. Y yo recuerdo, hermanos, que cuando vine al camino del Señor, Dios comenzó a romper conmigo argumentos que yo tenía dentro de mi vida. Y así como Dios rompió todos esos argumentos, también trajo la sanidad a mi vida. La obra de Dios es agradable y es perfecta. Y cuando Dios comienza a hacer todas las cosas, hermanos queridos, las hace bien y las hace perfectas. Dios no hace cosas a media. Dios hace todas las cosas bien y bien perfectas. Ahora, ¿por qué lo digo? Lo digo porque mirándolo a la luz de las Escrituras, cuando Dios piensa en alguien, no pensó por el momento ni por la situación. Y quiero dejarlo claro. Dios pensó desde antes que hiciera. Todo ya estaba pensando en cada vida, en cada persona. Y esto es lo más maravilloso, que aún sin conocerlo nosotros a Él ya a nosotros nos conocía. Sin saber nosotros que íbamos a ser o que seríamos vencedores, Dios ya nos declaró vencedores. Sin conocer nosotros a quien nos daba y quien nos da el triunfo hoy en día y que nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, ya antes Dios ya nos declaraba que ya íbamos a ser triunfadores y íbamos a ser vencedores. ¿Sabes por qué? Porque el propósito es un propósito con un pensamiento de eternidad. Por eso estamos posicionados en este tiempo. Por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Estés pasando lo que estés pasando. Estés atravesando las situaciones que estés atravesando. Situaciones duras, difíciles, las que estés atravesando. Quiero decirte
Cristo pagó el precio, Cristo está contigo, el Señor te da palabra, el Señor te ha ministrado, el Señor te ha fortalecido, el Señor está contigo y cada batalla que estás peleando no estás peleando tú con tu propia carnalidad, sino que estás peleando en el poder del Espíritu, porque el triunfo es para ti, la gracia y la gloria es para Dios, pero también se glorifica el nombre de Dios y de Jesús en tu vida por toda la obra de redención que Cristo Jesús ha hecho contigo. Levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Levántate cada día y sé un vencedor. Disfruta de lo que Dios ha hecho por tu vida, en dirección de tu vida a través de la obra de Cristo. Levántate. No te quedes en ninguna situación negativa. No te quedes absorto, sumergido. Sino, levanta tu rostro hacia los cielos, porque dice la Escritura que de ahí viene tu socorro. Y tu socorro es Dios, tu socorro es Jesús. Así que corre a Él, apresúrate, toma toda buena bendición del cielo, y que cada mañana cuando vean pasarte allí en tu ciudad, por la calle, todos puedan oler el olor fragante de la presencia de Cristo en tu vida. Y cuando te vean caminar, y cuando vean pasarte y puedan transitar y te vean transitar en tu ciudad, pueda la gente decir: yo quiero ser como es ese hombre, como es esa mujer. Ese hombre y esa mujer, todo le va bien, le está funcionando las cosas. Yo quiero saber cuál es el secreto. Y cuando te pregunten cuál es el secreto de tu éxito, el secreto de mi éxito es Jesús. No hay otro. Por eso, en este tiempo te animo a que puedas afirmarte y fortalecerte en Cristo Jesús. Estimado hermano y amigo, en esta noche quiero dejarte todo esto para tu vida. Espero que sea de edificación todo este tiempo y sea un tiempo y un momento tan especial para tu vida. Simplemente anímate en el Señor. Dios bendiga tu vida.